Hola, mi nombre es Cristina Pérez. Te hablaré acerca de este libro que encontré en una montaña de libros de viejo, el cual se titula Una puerta al Art Déco, escrito por personal del Centro de Investigación y Servicios Museográficos de la UNAM. Quédate, no te vayas. Antes de empezar, gracias por estar aquí. Te invito a que te suscribas a mi canal para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. En este canal, Viviendo como Aprendiz, hablamos de historia del arte, libros y tips para seguir aprendiendo sobre esta disciplina. Una puerta al Art Déco es un libro de 1980 editado en México por la Galería Aristos de la UNAM, en la que se inaugura esta exposición producto de una investigación sobre diversas edificaciones de la Ciudad de México que guardaban precisamente el estilo Art Déco, principalmente para documentar su existencia, anticipando un posible deterioro. En esta investigación registraban sus características para nutrir además una exposición que se llevó a cabo y la importancia de esto, de acuerdo con el libro, era precisamente resaltar la importancia de proteger estos inmuebles que surgen desde el año de 1900. Bueno, pues Una puerta al Art Déco. La verdad es que es un libro bien bonito que encontré, que me gustó muchísimo, que vale mucho la pena leer y pues consultar. Yo creo que es un libro de cabecera. No sé qué tan difícil sea conseguirlo, pero yo corrí con mucha suerte. Tiene, aparte de información muy relevante, pues viene ilustrado con fotografías de distintas construcciones que podemos encontrar en la Ciudad de México. Este es un libro editado en 1980 por la Galería Aristos de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que se inaugura una exposición que además fue producto de una investigación sobre diversas edificaciones en la Ciudad de México. Miren qué chulada, las cuales guardan un estilo de Art Déco, principalmente para documentar su existencia y también anticipando un posible deterioro. En esta investigación se identificaron las distintas construcciones, registrando sus características y sobre todo, tanto la investigación como la exposición, lo que intentaban era resaltar la importancia de proteger estos inmuebles que surgen desde 1900, principalmente en la década de los años 20 y 30, por lo que tanto la investigación como este libro que documenta lo que se exhibió son de suma importancia para el estudio de este movimiento y también para tener el registro del patrimonio de nuestro país, especialmente de la Ciudad de México. A raíz de la lectura del libro, pues averigüé que esta galería se ubicaba en el conjunto Aristos, construido por el ingeniero Manuel Klasky y el arquitecto José Luis Benliur, el cual forma parte del movimiento moderno. Este conjunto arquitectónico aún se puede visitar, aún está localizado en la calle de Aguascalientes, esquina con Insurgentes, en la colonia Roma de la Ciudad de México, pero la galería ya no existe. En este lugar se exhibía obra artística, se realizaban actividades culturales para difundir las artes plásticas, también el arte contemporáneo nacional e internacional, el arte popular, así como propuestas estéticas vanguardistas. Esta galería pues fue cerrada definitivamente entre 1998 y 1999. Entonces, pues también eso, aunque no se presenta mucha información en el libro, sí para mí fue un detonante importante la búsqueda de información para saber
¿Qué era este lugar? Bueno, pues regresando al libro, te platico que este texto tiene 115 páginas aproximadamente. Incluye, como ya vimos, fotografías en blanco y negro y en general, pues nos permite comentar acerca de 4 puntos principales. El primero, identificar lo que fue la exposición en sí, la finalidad y lo que ya comentaba de la importancia de la investigación. Después, ya nos introduce específicamente en el surgimiento del Art Deco en el mundo, las características que tenía el Art Deco y aterriza finalmente en el Art Deco en la Ciudad de México. Entonces, hacia el final del libro se presentan distintas construcciones estilo Art Deco, trabajando principalmente 5 colonias populares de la Ciudad de México. Los datos de cada una de las fotografías de estas construcciones se documentan en un listado en el que viene el nombre de la construcción y también la dirección en la que se puede encontrar. Entonces, nosotros incluso podríamos armar un recorrido para buscar estas obras y apreciarlas, o incluso para mí fue muy interesante que la lectura del libro la acompañé con Google Maps como herramienta, porque llegó el momento en el que quise yo ver si esas construcciones todavía existían, porque como te comento, este libro es de 1980, entonces yo quería saber si estas construcciones todavía se preservaban hoy en día y en qué condiciones, porque pues ya pasamos por el terremoto de 1985 y bueno, también desafortunadamente vivimos el de 2017 que especialmente en la colonia Roma y en la Condesa, pues sí hubo daños a distintas construcciones. Entonces, creo que se puede hacer la lectura del libro junto con el recorrido virtual en Google Maps, porque además Google Maps nos presenta una herramienta que permite tener la vista de una calle o de una construcción en específico y también una vista de distintos momentos, o de distintos años de determinada fachada o de determinada construcción. De acuerdo con el libro, el Art Deco surge en México de 1918 a 1938 y lo han denominado de distintas formas. Y bueno, el término Art Deco como tal se usa en 1966 en París por primera vez. Y bueno, de acuerdo con el libro, pues ya se nos manejan distintas características del Art Deco. Por ejemplo, nos dice que el Art Deco va a tener influencias estructurales y decorativas de culturas antiguas como los egipcios, los mayas o los mexicas propiamente en México. También va a tener influencia de la arquitectura babilónica, del arte balinés y del arte javanés. También influencias del eclecticismo, purismo y funcionalismo. Se va a caracterizar por tener líneas rectas y curvas rígidas con sentido geométrico. Va a incluir elementos como garzas, palmeras y cactus, los cuales le brindan cierto exotismo, y va a ser también muy representativo la inclusión del sol con rayos geométricos como uno de sus símbolos principales. También vamos a encontrar el uso de líneas rectas en zigzag y bueno, curvas geométricas en metales, en piedra, vitrales, paredes, lámparas, las cuales representan agua. En el libro, justamente esto viene, o sea, lo podemos encontrar en distintos elementos que se fotografían muy bien, como por ejemplo, vemos esta puerta justamente con esas líneas
rectas, pero al mismo tiempo con zigzags y con curvas, como si fuera de agua, como lo indica el libro. Y también pues nos ofrece detalles de otros relieves y de otros elementos. Mira, por ejemplo, estas puertas, ¿no? La verdad es que es bien interesante hacer un estudio de cada una de ellas. Vean, por ejemplo, aquí esta fotografía de varias escaleras, ¿no? Y que además, pues, se ilustra muy bien lo que, lo que se comenta como características del Art Deco. Entonces, la verdad es que es un libro sumamente relevante y muy importante precisamente para documentar cómo fue la aplicación del Art Deco en nuestro país. Entonces, vean estas fachadas, cómo estas fachadas parecieran tan diferentes, pero al mismo tiempo tienen elementos en común. Entre, entre otras cosas, en el libro se menciona que estas construcciones surgen en contextos de colonias de clase media, en donde se construyen escuelas, hospitales, edificios de gobierno, de protección social, y pues vamos a ver la implementación de este estilo, como ya mencionaba, en el diseño de puertas, zócalos, ventanas, respiraderos y relieves. También otro dato que me pareció muy importante es que entre las colonias que presentarán este tipo de construcciones están la Hipódromo Condesa, la Condesa, la Roma, la Escandón y Tacubaya. Principalmente los ejemplos que se muestran en el libro tienen que ver con estas 5 colonias. Ahora, otra aportación muy importante de este libro es que se incluye un listado de ingenieros y de arquitectos que hicieron aportaciones al movimiento. Y como ya te comento, se presenta un listado de edificios y construcciones con elementos de este estilo, como por ejemplo el edificio Gaona, la escuela de Legorreta, el interior del Palacio de Bellas Artes, el interior del Banco de México, el edificio de Seguros La Nacional, que está precisamente enfrente del Palacio de Bellas Artes, la Estación Central de Bomberos, el Monumento a la Revolución, la Secretaría de Salubridad, el Frontón México, el Sanatorio para Tuberculosos en Huipulco, el interior del Palacio de Bellas Artes, el interior del Banco de México, el edificio, entre otros lugares. Y bueno, pues yo espero que te haya interesado el libro y el tema. Yo te recomiendo, por supuesto, la lectura de este libro, pero sobre todo que hagas la lectura, pero que analices las fotografías y, ¿por qué no? Pues busque estos espacios en la Ciudad de México. Hasta el próximo video.